Si estás aquí es porque te gusta crear o escuchar historias. Bueno, eso es excelente porque eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de seguramente el personaje que marcó la infancia de la mayoría de nosotros. El niño que nunca creció. Peter Pan, la película animada de Disney. ¡Comencemos! Hola, soy Lu y me encanta Disney. Me gusta analizar mucho los personajes de mis películas favoritas. Si quieres seguir viendo más de estos análisis, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te avise cuando yo subo un nuevo video. Si has visto la película, entonces sabes que trata de una niña llamada Wendy que junto a sus hermanos vuela a un país desconocido llamado Nunca Jamás, de la mano de un niño que al parecer no crecía, que sabía volar, que hablaba con las hadas, que tenía unos amigos llamados niños perdidos que al parecer los había conocido cuando se caían de sus cunas y él los encontraba perdidos en alguna parte de la tierra. La historia concluye cuando Peter Pan regresa a Wendy y a sus hermanos con sus papás. Ahora, para conocer la verdad sobre quién era Peter Pan, es necesario que sepas que la película de Disney está basada en realidad en una obra de teatro y en una novela que se llamaba Peter y Wendy y que fue escrita por un señor llamado James Barrie. Atento, porque es James Barrie en realidad quien reveló muchos de los secretos de quién es realmente Peter Pan. Dato número 1 sobre Peter Pan. Resulta que esta bella historia se da en realidad en Inglaterra, exactamente 10 años antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la película se nota mucho cómo los padres Darling se caracterizan por su vestimenta tan victoriana y edwardiana, así como la de Titanic. No eran muy ricos, tampoco muy pobres, ahí por el medio. Pero para que lo sepas, en la época edwardiana y en la victoriana, las personas que dominaban la sociedad, que ocupaban incluso el 80% de toda ella, eran aquellas personas con un cargo alto, con títulos significativos, con mucho dinero, agregando además que era el hombre quien tenía que trabajar por la familia, llevar comida a la mesa, pagar los gastos de la casa y todo lo relacionado a eso. Era muy normal como el señor Darling querer encajar desesperadamente en esta sociedad de títulos altos, de gente con dinero. Eso tal vez puede explicar ese estrés que tenía el señor Darling o papá de Wendy, por querer estar siempre presentable, por asistir a todos los eventos a los que lo invitaban, fiestas donde podía conocer gente. Por otro lado estaban las mujeres. Su finalidad era lucir hermosas. Tenían que estar siempre presentables y ser muy conservadoras. Se dedicaban más que nada al cuidado de sus hijos. Tal vez por eso es que la señora Darling o mamá de Wendy era tan apegada a sus hijos. Ahora hablemos de Peter Pan. Poco a poco voy entrando a la verdad sobre quién es Peter Pan realmente. Apuesto que te va a sorprender. Bueno, Peter Pan es un ser fantástico. Eso quiere decir que no pertenece a un lugar en concreto. Salvo tal vez por una isla maravillosa que nadie sabe dónde queda más que en el cielo, en la estrella a la derecha y hasta que amanezca, que se llamaba Nunca Jamás. El origen de Peter Pan no se explica mucho en Disney, pero sí se hacen menciones a ello en adaptaciones como Hook o Pan, que es la más reciente, donde Hugh Jackman hace de Garfio. La historia original de James Barrie habla de que el origen de Peter Pan se remonta a cuando él voló de la ventana, huyendo de su casa al escuchar que sus padres reales hablaban de lo que él sería cuando él fuera mayor. Cuando él quiso regresar, encontró la ventana cerrada y vio que su mamá estaba con otro niño, entonces se sintió abandonado y reemplazado y decidió huir a los jardines Kensington, que es un jardín lleno de hadas, donde fue encontrado por Campanilla, una hada pequeña que lo adoptó y que lo crió. Las hadas pertenecen a la mitología, junto a otras especies como los gnomos, los duendes, y resulta que en Inglaterra hay una leyenda que habla de un tipo de duende, al que le llaman el Diablillo, que casualmente tiene vestimentas muy parecidas a las de Peter Pan. No solo eso, además este Diablillo se caracteriza porque puede volar sin alas y porque atraviesa ventanas y puertas sin necesidad de abrirlas. Curioso, ¿no? Pero mira que en realidad no te he contado la verdad todavía sobre Peter Pan. Esto puede explicar en quién más o menos se basó Barrie para crear al personaje. Pero esa no es toda la verdad que Barrie tiene sobre quién es Peter Pan. Dato número 2. ¿Sabías que en realidad la mamá de Wendy, la señora Darling, ya conocía a Peter Pan mucho antes de que se le apareciera a Wendy y a sus hermanos? Pues sí, al querer encajar en una sociedad tan estricta y tan conservadora, los padres de Wendy
John y Michael en realidad muchas veces les decían a ellos que no debían creer en cuentos de hadas como los de Peter Pan. Sin embargo, y aunque en la versión de Disney no se nota mucho, Peter Pan ya se le había aparecido a la mamá de Wendy mucho antes de que siquiera conociera a sus hijos, cuando ella era una niña pequeña. Es posible incluso que hasta se la llevara a Nunca Jamás. Y seguramente te preguntarás, ¿cómo es eso posible? No, Lu, me la estás charlando. Y si realmente eso es cierto, ¿por qué jamás se lo contó a sus hijos? Bueno, esto lo sé por el final inesperado que en realidad tiene la obra original de James Barrie. Y también sé que no se lo contó a Wendy, Michael y John, sus hijos, porque tenía miedo. ¿Y miedo a qué? Atentos que ya sabrás a qué le tenía miedo a la mamá de Wendy. Dato número 3. Peter Pan es en realidad el ángel de la muerte. Sí, resulta que James Barrie en su obra original dice que la mamá de Wendy sabía y conocía a Peter Pan como el ángel de la muerte que se llevaba a los niños que fallecían hasta el más allá para que ellos no se asustaran en el camino. Esto nos lleva a pensar muchas cosas en realidad. Si supuestamente Peter Pan es el ángel de la muerte de los niños, y si supuestamente él vive en Nunca Jamás, ¿esto quiere decir que Nunca Jamás es algo así como el más allá? Saquen sus conclusiones. Lógicamente, eso podría causar ese miedo que tenía la mamá de Wendy de saber de que Peter Pan podría llevarse a sus hijos. No solo eso, a veces John, Wendy y Michael le decían a su mamá que jugaban con Peter Pan constantemente en su habitación mucho antes de que él se los llevara Nunca Jamás. De hecho, en la versión de James Barrie, Peter Pan no se lleva a Wendy, John y Michael la misma noche que pierde su sombra como en la versión de Disney. En realidad, pierde su sombra en la habitación de los niños mucho antes. Pasan días hasta que en realidad Peter vuelve por su sombra. Esto le da tiempo a Wendy de contarle a su mamá que había encontrado la sombra de Peter Pan. Y la mamá de Wendy se lo cuenta a su papá y lo toman como una tragedia muy terrible, algo así como un indicio de que algo muy malo va a pasar. Y aquí está lo curioso. Los padres de Wendy, al enterarse de que Wendy había encontrado la sombra de Peter Pan, se ponen tan nerviosos que toman la acción de darles a sus hijos medicina. ¿What? Así es, el señor Darling decide darles a sus hijos medicina para solucionar este tema de la sombra de Peter Pan. Es muy raro, es como si la sombra representara la enfermedad, ya que Peter Pan es el ángel de la muerte y lo quiere solucionar con medicina. No sé, podemos interpretarlo de muchas formas. Ojo, en la película de Disney no se ve en realidad en qué momento el señor Darling les da medicina a John, Michael y Wendy. Pero en la versión de James Barrie sí lo hace, y de hecho en muchas adaptaciones como la de Peter Pan, La Gran Aventura, sí se ve mucho énfasis en este tema de la medicina. Es más, incluso se ve en esa misma adaptación y en el libro, en la novela de James Barrie, cómo Peter Pan detesta la medicina. Dato 4. Peter Pan simboliza todos los traumas de James Barrie. Te cuento, el creador de James Barrie perdió a su hermano cuando era muy pequeño, a su hermano de 13 años. Casualmente, Peter Pan también tiene 13 años. Cuando una persona fallece da la impresión de que, obvio, no creció más, se quedó hasta la edad en la que falleció. Pues Peter Pan es un niño de 13 años que no crece jamás. Barrie también contó muchas veces que la muerte de su hermano lo obligó a crecer muy rápido y a ocupar su lugar en muchas ocasiones hasta en la relación con su mamá. James luchó mucho tiempo por el cariño de su mamá. Sintió ese abandono que también sintió Peter Pan cuando lo abandonaron. Otra de las revelaciones de Barrie es que él siempre se sintió dividido entre la idea de quedarse siempre como un niño y poder jugar toda su vida, y la de crecer y enamorarse de alguien, incluso hasta de formar una familia. Si recordamos la película de Peter Pan, casualmente hay una relación, una atracción inocente entre Wendy y Peter casi toda la peli. Incluso en las adaptaciones como la de Peter Pan y La Gran Aventura y en el libro original, Wendy le reclama a Peter muchas veces que por qué no se queda con ella. Y Peter lo rechaza, dice no, porque yo no quiero ser adulto. Peter se negaba a la idea de crecer, aunque eso incluyera que tuviera que separarse para siempre de su querida Wendy. Dato 5. El final de la historia que no se ve en la película animada de Disney. La historia de Disney termina cuando Peter Pan acompaña a John, Wendy y Michael de vuelta a casa con sus padres. Entonces Peter Pan decide volver a su tierra en Nunca Jamás. Bueno, esto no ocurre en la versión original. En la versión de James Barrie, en realidad Peter no quería devolver a los niños a su casa con sus padres. Tanto era su afán porque se queden todos en Nunca Jamás, que él decidió volver antes que los niños a la casa de los Darling
e intentó cerrar la ventana para que así los niños no pudieran volver y cuando ellos vuelvan, al ver la ventana cerrada piensen que sus papás los abandonaron, así como le pasó a Peter Pan. Pero Peter Pan, al ver a la mamá de Wendy a través de la ventana y reconocerla, la ve durmiendo llamando a Wendy de dormida y le da tristeza, entonces decide nomás dejar que los niños regresen y vuelvan con sus padres. No solo eso, incluso lleva a todos los niños perdidos a la casa de los Darling para que puedan ser adoptados. Pero este no es el final secreto en realidad de la historia original comparada con la de Disney. En la novela de Barry, Peter, antes de irse para siempre, se asoma a la ventana donde estaban Wendy y su mamá. Entonces Wendy le pide a Peter que por favor se quede con ella. Incluso la señora Darling insiste y dice, quédate con nosotros, te vamos a adoptar. Pero Peter se niega a la idea de crecer. En cambio, Peter le propone a la señora Darling llevarse a Wendy cada primavera al país de nunca jamás y luego devolverla a casa con sus padres. Lo curioso es que la señora Darling acepta. Sospechosamente a la señora Darling esto le parece familiar. Algo así como que ella lo hubiera vivido como Wendy lo vivió. Tal vez sí lo hizo. La historia no termina ahí. Pero si quieres saber más de cómo termina la versión original de Peter Pan y conocer un poco mejor a este personaje, te voy a dejar el link del PDF del libro en la descripción para que tú puedas leerlo si gustas. Si es que no lees el libro, de todos modos, más adelante yo estaré subiendo un video sobre la segunda película animada de Disney de Peter Pan y Jane, y te explicaré la relación que tiene esta versión de Disney con el libro original. Esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, no te olvides darle like al video y si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas. También te invito a que me sigas en Instagram y a que le des like a mi fanpage de Facebook. Casualmente también subí un video en esta ocasión de Peter Pan a IGTV, así que te dejo el link para que vayas a verlo en la descripción. Gracias por compartir este video conmigo, que estés bien. Chao, chao.